acordarnos nosotros que el sueño que da el Señor natural para el cuerpo, pues es necesario, pero no es natural el sueño que da cuando se está predicando o enseñando la palabra de Dios. Y esto nosotros lo tenemos que acordarnos de esto, que esto no es de Dios, porque qué casualidad que nomás se predica o se enseña la palabra de Dios y a algunos les da sueño. O sea que realmente no es casualidad, son ataques del enemigo. Miren, el enemigo usa cosas naturales que nosotros vemos como naturales para atacarnos. Y por eso engaña a mucha gente, porque ¿quién iba a pensar que el sueño es malo? ¿Quién iba a pensar que el sueño era diabólico? Bueno, no todo el sueño es diabólico. El sueño natural es natural, viene de Dios. Pero el sueño diabólico es el que cuando tú quieres escuchar la palabra de Dios, que te da sueño. Te están enseñando y te dan sueño. Y ya nomás se termina la enseñanza, la predicación y se va a ese sueño. Ese es el sueño diabólico que nosotros tenemos que identificar para que el enemigo no tome ventaja de nosotros y nos robe las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque si nosotros estamos dormidos mientras se está predicando la palabra de Dios, pues no vamos a recibir nada. Y la Biblia dice que la fe viene por oír y oyendo la palabra de Dios. Entonces, si estamos dormidos, no estamos recibiendo la palabra de Dios, no estamos creciendo, nuestra fe no está aumentando porque estamos dormidos. Y es lo que el enemigo quiere, que estemos dormidos mientras está predicando la palabra de Dios, para que nuestra fe no crezca, para que nosotros no nos establezcamos en las cosas de Dios. Y lamentablemente mucha gente cae en esta trampa del enemigo, porque piensan, bueno, a mí me da sueño porque yo trabajé todo el día y por eso me da sueño cuando estoy en el servicio. Pero ¿qué cuando tienen un buen descanso la noche anterior, el domingo, la escuela dominical, y todavía les da sueño? Eso no lo pueden explicar, pero nosotros sí. Es un espíritu o un ataque del enemigo, del sueño diabólico, que trae a aquellos que lo permiten, porque nosotros podemos resistir al enemigo y reprender a ese espíritu que quiere apoderarse de nosotros y decir, no, yo tengo que escuchar la palabra del Señor. Yo me tengo que fortalecer. A eso voy a la iglesia, a recibir palabra de Dios. En Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6 dice así: por tanto, no dormamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces, nosotros tenemos que velar, o sea, no dormir, o sea, que estar vigentes, que estar al tanto de lo que está sucediendo. Es importante nosotros estar despiertos en las cosas de Dios, pues los que duermen de noche duermen, y esto es algo de lo natural. Y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yemo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos de estar alertas, debemos de velar. Estamos en una lucha espiritual, estamos nosotros peleando la buena batalla y no debemos nosotros de permitir que el enemigo nos duerma durante el servicio. Nosotros somos de día, o sea, andamos en la luz, en otras palabras. No vivimos en las tinieblas. El enemigo ama las tinieblas, pero nosotros sirvemos al Señor. La Biblia dice que somos hijos de la luz. Y por tanto debemos de andar en la luz. Ahora, hemos hablado o he mencionado de este espíritu diabólico, pero también en la mitología griega y romana, ellos tenían un dios del sueño, Morfeo. Y muchas veces se ha escuchado gente que lo menciona, a veces gente cuando ha dormido mucho y le preguntan, ¿en dónde has estado? Dicen, en los brazos de Morfeo, del dios del sueño.
Quizás ellos les dicen jugando o en broma, pero hay un espíritu diabólico del sueño. Y en la mitología del griego se menciona de este dios del sueño. Así que nosotros, porque la Biblia lo dice que nos despierta de ese sueño, entonces sabemos que sí, el enemigo usa ese espíritu diabólico. Hay muchos espíritus inmundos que andan por la tierra y ellos usan las cosas naturales para atacarnos, como el sueño. Y la Biblia hace mención de esto. Ahora, muchas de las veces nosotros pensamos que el sueño no es malo porque pues es algo que todos hacemos. Pero eso, espíritu, que nomás cuando se predica la palabra de Dios, da sueño. O cuando queremos orar y nos hincamos, a los 2-3 minutos ya nos da sueño. Pero qué casualidad que muchos pueden ver la televisión toda la noche y no les dan nada de sueño. Pueden estar despiertos toda la noche sentados leyendo un libro y no les da sueño. Pero empiezan a leer la Biblia y les da sueño. Aún yo he escuchado gente que recomienda la Biblia para dormirse. Dicen, cuando no te puedes dormir, lee la Biblia y si te da sueño. Ya lo mentiroso. Sí, es la mentalidad de ellos. Es la receta que dan. Cuando no puedes dormir, te lee la Biblia. Cuando yo leo la Biblia no me da sueño, al contrario, saco más de lo que está ahí. Más bendiciones. La Biblia no es para ponernos a dormir, pero esa es la mentalidad del enemigo, que quiere que nosotros nos duermamos. Y es la receta que da. ¿Quieres dormirte y no te da sueño? Lee la Biblia. ¿Ve cómo el diablo engaña a muchos? Lee la Biblia y te da sueño. No debe de ser así. En el libro de Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pablo diciendo, despiértate tú que duermes. No está hablando de un sueño natural, sino un sueño espiritual. Dice, y levántate tú que duermes, tú que estás muerto a las cosas de Dios, que se te está predicando y no estás recibiendo nada, se te está enseñando y estás dormido, estás muerto a las cosas del Señor, o sea, no estás respondiendo. Cuando una persona muere, no responde, no hay en ellos acción, porque están muertos. Y así lo que sucede con aquellos que están dormidos en lo espiritual, no responden al llamado de Dios, no responden a las cosas de Dios, están muertos. El enemigo los tiene dormidos, tan dormidos que están como muertos, que no hay ninguna reacción, no hay ningún cambio en sus vidas, siguen igual, ya tienen tiempo en la iglesia y todavía no han crecido, no se han madurado, no han hecho nada para el Señor, y lamentablemente todavía son alimentados con leche en lugar de carne, para que ellos puedan trabajar y hacer algo para las cosas del Señor. Dice Pablo, mirar pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Nosotros tenemos que ver estas cosas. Mira, con diligencia, ser sabio, cómo andas, en dónde estás. Si sabes que te da sueño, entonces hay algo ahí que tienes que hacer. Como les comenté, cuando yo estaba luchando este espíritu al mundo, yo fui a hablar con mi pastor y dije, mira pastor, me está dando sueño, ¿qué está pasando? Y él ya me dirigió y me dijo, mira, tienes que hacer esto, para que así puedas vencer. Y lo vencí, gracias a Dios. Pero así hay muchos también que están luchando y no saben cómo vencerlo, porque no lo han identificado que es un espíritu diabólico. Lo primero que tenemos que hacer es reprenderlo en el nombre de Jesús. Y el segundo es, ¿cómo voy a hacer yo para que este espíritu no venga a molestarme? ¿Cómo yo lo voy a vencer?
Amén. Y entonces podemos nosotros tomar acciones para que este espíritu no nos venza, no se burle de nosotros. Porque de nuevo, lamentablemente, muchos están en la iglesia y se duermen y no aprovechan bien el tiempo, como dice aquí Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. Tenemos nosotros que ser sabios, no insensatos. Tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, yo vengo a la iglesia para recibir, yo vengo a la iglesia para crecer, yo vengo a la iglesia para alimentar mi alma con las cosas del Señor. Y es importante nosotros tener esto en mente, dice la Biblia, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Sí, eso lo hacemos cuando estamos despiertos, no cuando estamos dormidos. Pero si estamos dormidos no va a haber alabanza, si estamos dormidos no va a haber acción, no vamos a cantar, no vamos a participar en las cosas del Señor, porque el enemigo nos tiene dormidos. Dice la Biblia, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Hay muchas cosas que suceden cuando uno duerme, especialmente en la iglesia. Me dijeron una vez que un hombre tenía este problema en una iglesia. Este hermano, cada vez que iba a la iglesia y empezaba la predicación, se dormía. Lamentablemente todos sabían que él se dormía durante el culto. Y iba a la iglesia, participaba en los cantos y en otras actividades, pero cuando se trataba de la enseñanza, de la predicación, se dormía. Y sucedió que en uno de esos servicios, cuando el servicio se estaba llevando a cabo, en el transcurso del servicio se fue la luz. Y cuando se fue la luz, pues los hermanos empezaron a quejar que qué pasó con la luz, qué es lo que estaba sucediendo. Empezaron a hablar y el hermano que todo el tiempo estaba dormido, pues se despertó de su sueño porque escuchó, ¿verdad? La gente quejándose y hablando que qué estaba pasando. Y se despierta él de su sueño y abre los ojos, pero todo estaba oscuro. Y él le agarró el pánico y empezó a gritar, quedé ciego, no miro nada. Y él gritando y toda la gente escuchándolo. Claro, el edificio estaba oscuro y él empezó a gritar a voz alta, no veo, estoy ciego, quedé ciego. Y luego estaba así por un rato gritando y pues todo el mundo sabía que él era porque estaba gritando a voz fuerte. Y cuando él estaba gritando, de repente llegó la luz de nuevo. Y todos se le quedaron viendo. Y qué vergüenza pasó. Porque él pensó que había quedado ciego. Pero en realidad se había ido la luz. Pero porque se durmió durante el servicio, no supo lo que había pasado. Pero cuando despertó y estaba oscuro el templo, se asustó y empezó a gritar. ¿Sabe que el enemigo sabe cómo avergonzarnos? Y lamentablemente este hermano fue avergonzado y todos pues, lo miraron. Cuando regresó la luz, pues él era el que estaba gritando y todos se le quedaron viendo. Y esto le sirvió a él de experiencia de que nunca jamás se durmiera en el culto. Y lamentablemente hay muchos que les pega el sueño tan duro que hay unos que hasta roncan durante el servicio. Qué vergüenza, no debe de ser así. Y todo esto porque piensan, pues es que está cansado, es normal. No es normal. Tenemos que vencer. Yo sé que la Biblia dice que la carne es débil, pero esta carne la tenemos que vencer en el nombre del Señor Jesús. Porque no podemos permitir que el enemigo nos arrulle o que nos ponga a dormir.
venimos a la casa de Dios a recibir, vamos a la iglesia para glorificar el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo es posible que nos duermamos en la presencia del Señor? Cuando uno duerme, el enemigo tiene oportunidad para atacarnos. El enemigo hace todo lo posible para que nosotros no recibamos. Hay una historia en el libro de los Hechos donde Pablo estaba reunido con unos hermanos y estaba él hablando de todo lo que el Señor había hecho, y un jovencito se queda dormido. Y dice aquí la Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 7, dice que en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo se había reunido con los hermanos, estaba ahí para compartir todo lo que el Señor había hecho en su viaje misionero, y había mucha gente ahí en ese aposento. Pablo les enseñaba porque él había de salir el siguiente día, y se alargó el discurso hasta la medianoche, o sea que empezó temprano y se hizo largo la plática. Tenía mucho que contar, mucho que decir de lo que el Señor había hecho. Dice que habían ahí muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Ítico que estaba sentado en la ventana, rendido de su sueño profundo, por cuanto Pablo desertaba alegremente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Jovencito que estaba escuchando la palabra de Dios, pero ¿qué fue lo que pasó? Lo venció el sueño. Ahora, él no era el único que estaba ahí en la multitud, había muchos. Pero ahí él menciona que él fue el que se durmió. Y la cosa es que estaba él sentado a la orilla de la ventana. Y cuando el sueño lo venció, pues se cayó del tercer piso y fue y dio el golpe al suelo. Dice la Biblia que entonces fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no se alarméis, pues está vivo. Pablo oró por él, lo abrazó, y el Señor hizo el milagro. O sea que el Señor hace milagros aún cuando nosotros nos equivocamos o cuando el enemigo nos ataca. El Señor es maravilloso, misericordioso para con nosotros. Pero fíjese que esto sucedió porque este joven fue rendido por el sueño. El enemigo lo causó que le diera un sueño y lo quiso destruir, pues cayó muerto del tercer piso del aposento donde estaba sentado escuchando la palabra de Dios. De todos los milagros que Dios había hecho en el viaje misionero de Pablo, pues ¿quién se va a dormir escuchando eso? Pero un hombre que se durmió, un jovencito que se durmió. Porque Pablo tenía mucho que decir, y cuando Pablo estaba hablando, pues él estaba exponiendo todo lo que Dios había hecho, los milagros grandes, cómo Dios había sanado gente, cómo Dios lo había protegido. Y bueno, hermanos, era tanto que Pablo tenía que decir que se alargó el discurso hasta la medianoche. Pero después de ahí que pasó este incidente, dice la palabra de Dios que después subieron de nuevo al aposento alto, partieron el pan, habló largamente hasta el alba, o sea, hasta la madrugada. Le siguieron, pero ya nadie se durmió, ¿vale? Porque supieron que algo estaba pasando. El enemigo no quería que Pablo dijera todo lo que el Señor había hecho. Pero este joven dice que vinieron llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Veo como el enemigo nos quiere robar las bendiciones cuando nos dormimos. Pero el Señor nos va a fortalecer, nos va a dar la victoria sobre este espíritu inmundo para que nosotros podamos recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Porque si nosotros lo dejamos y pensamos que es natural que nos dé sueño, pues nunca vamos nosotros
a pelear este espíritu diabólico porque pensamos que es natural. Pero si nosotros ya sabemos que no es de Dios, entonces lo vamos a reprender. ¿Qué tantas veces hemos reprendido el sueño? Pues ¿cómo? Pues ninguna vez. Exacto, porque pensamos que es natural. Pero lo tenemos que reprender cuando nos da sueño, cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Cuando queremos orar y en 5 minutos ya estamos roncando, tenemos que reprender al enemigo y decir, no, yo tengo que orar. Ahora, si muchos dicen, es que nomás me arrodillo y me da sueño, bueno, no tienes que arrodillarte para orar, puedes también andar caminando orando hasta que venzas ese espíritu y luego te hincas y si te estás durmiendo, cuando estás hincado, levántate otra vez y empieza a caminar, pero sigue orando. La Biblia no nos dice que tenemos que estar hincados todo el tiempo orando. Podemos nosotros orar en cualquier posición. Los apóstoles estaban sentados cuando recibieron el Espíritu Santo. Ahí también puedes orar sentado. El salmista dijo que él meditaba en la palabra de Dios cuando estaba acostado en su cama. Así que nosotros tenemos libertad para orar en cualquier posición, en cualquier lugar. Si vas manejando, puedes orar. Si estás lavando las vasijas, puedes orar. Si estás trabajando en tu casa o con tu patrón, puedes orar. Amén. Si puedes orar a la orilla de tu cama, puedes orar en el altar, puedes orar en una banca. Oye, podemos orar donde quiera. Puedes orar hincado, puedes orar caminando. O sea que no hay restricciones. Tenemos libertad para orar en cualquier hora, cualquier tiempo. Puedes orar hasta que ya no puedas estar en pie de rodillas, pero tú tienes libertad para orar. En cualquier posición, en cualquier lugar, cualquier hora, cualquier día, las puertas están abiertas. Puedes orar. Y es lo que el enemigo no quiere. Muchos por eso dicen, pues yo no oro, hermano, porque luego me da sueño. No, no oras porque estás engañado. Puedes orar caminando. Puedes orar en pie. No tienes ni que moverte, pero estate en pie. Sabiendo que los ataques del enemigo, hermanos, vienen en diferentes maneras y él usa las cosas naturales. Que por eso muchos no piensan que son ataques del enemigo cuando lo son. El diablo usa las cosas de Dios para atacarnos. El diablo usó la palabra de Dios para tentar a Jesús. Así que nosotros no debemos de sorprendernos. Debemos entonces de estar nosotros al tanto de estas cosas. En Mateo capítulo 13, dice la palabra del Señor que el Señor le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Sí, se sembró la buena semilla. Pero algo sucedió. Alguien vino y sembró cizaña. ¿Cuándo sembraron la cizaña? Cuando estaban dormidos. Porque cuando una persona está dormida, está desaprevenida, no está consciente, están dormidos. Y es cuando el enemigo hace sus cosas. Así también aquellos que se duermen durante el culto. Ellos están dormidos. Pero el enemigo no está dormido. El enemigo viene y les mete cizaña. Malos entendidos, malas ideas, malos deseos, porque no recibieron las cosas
Y luego lo que poquito que escucharon de la palabra y entre medio del sueño, pues es una revoltura que causa mucho daño. Y sale la cizaña con la buena hierba o el buen fruto junto y causa problemas. Por eso nosotros no podemos dormirnos en lo espiritual. Tenemos que estar velando y orando, porque si nosotros no recibimos de las cosas de Dios, el enemigo va a venir y te va a sembrar cizaña en tu vida. Te va a poner cosas que después te van a estar estorbando en tu vida. Y lamentablemente esto sucedió aquí en esta parábola porque los hombres se durmieron. Alguien no estaba cuidando y deberían de haber estado cuidando porque el enemigo llegó y les causó un daño. La Biblia también nos dice a nosotros que el diablo anda como roendo gente buscando a quien devorar. Sí, tenemos que trabajar y sí, venimos cansados a la iglesia. Pero si lo vences, Dios te va a bendecir. Si vences ese cansancio, el Señor te va a fortalecer porque Él está viendo el esfuerzo que tú estás haciendo para venir a escuchar su palabra. Lamentablemente muchos dicen, no voy a la iglesia porque me da sueño. Entonces ya te venció el sueño. No podemos permitir que ese sueño diabólico nos venza. Tenemos nosotros que triunfar. Y decir, yo voy a ir a la iglesia y si me da sueño, lo voy a reprender en el nombre del Señor Jesús. Porque si yo voy a la iglesia, yo quiero recibir. Si yo voy a la iglesia, yo quiero aprender. Si yo voy a la iglesia, yo quiero escuchar la palabra de Dios porque yo sé que la fe viene porque yo escucho la palabra, porque así dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y entre más escuchemos la palabra de Dios, más vamos nosotros a fortalecernos. Vamos nosotros a crecer en la fe. Pero aquellos que duermen están inconscientes, no saben lo que pasó. Se termina el servicio. Y los que estuvieron despiertos se van bendecidos, se van fortalecidos. Y los que durmieron no recibieron nada de la palabra de Dios. No recibieron nada del Señor porque estaban inconscientes espiritualmente hablando, estaban dormidos. Bueno, también es natural porque se durmieron. Les venció ese espíritu diabólico. Y se terminó el servicio. Unos se fueron bendecidos y otros no recibieron nada. Ambos estuvieron en la misma iglesia, ambos estuvieron en el mismo servicio, pero uno fue bendecido y otro no. Uno se restauró en el Señor y el otro no. Uno se fortaleció y otro no. Uno creció y el otro no. Y todo porque uno se esforzó y reprendió ese espíritu. Y el otro pues se dejó guiar, que es algo natural, es algo normal, y hasta lo aceptan. No, pues es que sí soy yo, no eres así. Porque en el trabajo no te quedas dormido, ¿verdad? Porque cuando comes no te quedas dormido, ¿verdad? Qué casualidad que nomás en la iglesia te quedas dormido. Pero gracias a Dios que nos ilumina. Y ahora ya sabemos, mientras no conocemos nuestros enemigos, pues toman ventaja de nosotros. Pero una vez que ya sean descubiertos, ya no nos pueden engañar. Ya no nos puede vencer porque ya sabemos. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor que nos ilumina, nos enseña quién son nuestros enemigos. Porque es la voluntad de Dios que nosotros venzamos. Es la voluntad de Dios que nosotros seamos bendecidos. Es la voluntad de Dios que usted y yo seamos prosperados y que seamos victoriosos en nuestra vida cristiana. Y es tiempo de despertarnos del sueño y que Cristo Jesús nos alumbre.